Hoy, en 678, todo el análisis sobre el discurso de Cristina. Progresar es un programa de respaldo a estudiantes de la República Argentina. Este nuevo proyecto de vida no lo financia la ANSES, lo financia el Tesoro Nacional. Quiero que quede muy claro para evitar lo que constituye o el titular de mañana, que sería con la plata de los jubilados financian a los jóvenes. Distinta vara de los neoliberales. Lloran por un encuentro de multimillonarios y ocultan lo esencial. El presidente Fernando de la Rúa estuvo en una gira en Davos, una gira que dicen fue absolutamente exitosa. Durante el fin de semana, el presidente Fernando de la Rúa tuvo una agenda muy agitada en el Foro Económico de Davos. Se saludó con Bill Clinton, que recomendó invertir en el país, mientras el Fondo Monetario Internacional elogió el plan económico, remarcando la importancia de la reforma laboral, avalando la rapidez con que el equipo económico argentino actuó para llegar al acuerdo. Quiero decirles que venimos muy contentos. Algunos quieren que cuando voy a discutir a nivel internacional vaya de rodillas. Yo voy a ir de pie y con la escarapela del pecho, peleando por nuestra tierra y por la Argentina. Claro que nos estamos recuperando, pero todavía estamos en el infierno. Estamos subiendo la escalera, pero estamos peleando con dignidad. Nunca más en el orden internacional van a ver a la Argentina de rodillas. En el suplemento económico de Clarín de hoy, el faltazo argentino de Davos, una moda peligrosa que inauguró Kirchner. Respecto al tema del foro de Davos, hay un informe, ustedes saben cómo se califican los informes en muchos diarios. Se pone énfasis en clima de negocios, expectativas, confianza y calidad de las instituciones, malas para Argentina, por supuesto, nunca un título bueno. Ahora, cuando había otra organización no gubernamental que dijo el problema del mundo es la desigualdad y Argentina ha corregido la desigualdad en América del Sur, me parece que el valor es así, muy poco significativo. La Nata se mostró deslumbrado por la cumbre de multimillonarios. En un lugar que se llama Davos, empieza la reunión de los 2000 tipos más ricos del mundo, que se reúnen todos los años. Es un lugar donde vos te puedes cruzar con Bill Gates y es cruzar realmente, o sea, pasa por ahí caminando, hay otro hablando con tal otro, el otro con tal, con cual, presidentes que se cruzan de un lugar al otro, rosca infernal. En instantes, precios acordados. 678 sigue relevando precios en distintos supermercados. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres de mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Las compras de mercadería en el exterior. La falta de sutileza del Grupo Clarín. Alberto Carrasco dice, soy español, vivo aquí, si pago con mi tarjeta de débito española, ¿también me afecta este cepo? Es un nuevo barrote en esta cárcel. El español dice, es un nuevo barrote en esta cárcel. Es probable. Sí, bienvenido a la cárcel. El español dice, es un nuevo barrote en esta cárcel. Es probable. Sí, bienvenido a la cárcel. Bienvenido a... Lo que nosotros le tenemos que preguntar a todos los argentinos es, ¿usted quiere que en Argentina haya industria argentina? ¿Que haya trabajadores argentinos? ¿Que haya producción argentina?
Entonces, si nosotros queremos defender la producción nacional, la industria nacional, el empleo genuino, la tasa de salarios, entonces también tenemos que ser capaces de defender lo nuestro. Caminantes, son tus huellas el camino. Y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Barrinas 678. Un programa como el mar. Azul. Y febrero que viene muy bien, que por suerte tenemos 6, 7, 8%, que nos falta completar. Hace algún tiempo en ese lugar, entre los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Golpe a golpe. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe, beso a hace algún tiempo en ese lugar, entre los bosques se visten de espino. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678. Compañeros, muy buenas noches. Hoy nuestro invitado es un periodista, un colega, es el editor de la sección Mundo de Tiempo Argentino. Estoy hablando de Alberto López Girondo. Alberto, bienvenido. Quiero decir, sin que una cosa tenga relación con la otra, que siendo hincha de River, Alberto López Girondo escribe sus notas editoriales en un blog llamado Sopa Caótica, pero son cosas diferentes. No tiene nada. Bienvenido, Alberto. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, creo que todos hemos escuchado el discurso de la señora presidenta. Supongo que tenemos algunas consideraciones. Vamos a tener un informe especial en un rato, pero algunas consideraciones previas, Alberto, así a vuelo de pájaro. Tengo que confesarte que no lo pude escuchar. ¿Ves cómo sos? ¿Te das cuenta? Bueno, eso porque pasa. estaba trabajando, lamentablemente. Edgardo. Bueno, a mí me pareció, creo que a todos nos puso muy bien, en primer lugar, no solo el contenido del discurso y del anuncio, que creo que son muy importantes, sino verla a Cristina en el esplendor de su salud, de su dinamismo, de su precisión oratoria. Creo que silencia muchas voces que hablaron de más. Pero quiero decir también que el anuncio es un anuncio estratégico. Creo que siempre se habla de lo social y lo político como cosas separadas. Y hoy Cristina Kirchner dio una respuesta política a la ola desestabilizadora con una medida social, pero es una medida social a la vez profundamente política. El lugar donde se cruza lo social con lo político, que es el lugar de la sensibilidad por los sectores populares, los que Cristina llamó hijos del neoliberalismo. Vamos a decir específicamente que se trata del plan Progresar. Son 600 pesos para jóvenes de 18 a 24 años sin recursos, y la contraprestación, que creo que es lo emblemático, es estudiar, ya sea estudios primarios, secundarios, algo así como que la contraprestación es trabajar cada uno para sí mismo. Si nos organizamos, crecemos todos, dice el viejo eslogan, ¿no? Y además el chequeo, no, está bien porque, claro, yo daba por supuesto que todo el mundo sabe eso. Además incluye el chequeo médico 3 veces por año como otra de las
cuestiones necesarias para recibir la ayuda. Me parece que es una medida, decía, muy profundamente política, porque es meterse en el corazón de un mundo rediseñado por el neoliberalismo, donde hace 4 décadas no había lo que hay hoy, que es todavía, que es exclusión y necesidades no cubiertas, y también, hay que decirlo, maniobras de ciertos sectores poderosos para utilizar a esos jóvenes como mano de obra para actividades que todos conocemos. De manera, y además es política porque para ser exitosa tiene que ir acompañada, y Cristina se refirió a eso también, por una gran movilización. Es decir, no es tan automática la percepción de ese beneficio como la asignación universal. El joven tiene que tener una predisposición para estudiar. Ella dijo, hay que ir a buscarlos para convencerlos de que estudien, y me parece que estamos ante un desafío político, ¿no? No es poco, Sandrita. Sí, bueno, hay que ir a buscarlos, y me pareció que tenía mucho que ver el armado del acto de hoy con, por ejemplo, representantes de todos los credos y de movimientos sociales y de organizaciones sociales, porque precisamente esta idea de la movilidad social ascendente también creo que con la medida de hoy se la puede enfocar desde otro lugar. Es decir, siempre cuando uno piensa en la movilidad social ascendente está pensando en el que quiere cambiar el auto, el usado por el 0 kilómetro. Y también tienen derecho a la movilidad social ascendente los pibes de 18 a 24 años que han quedado todavía en una franja de casi marginalidad porque ganan menos, o no tienen trabajo, o ganan menos que el salario mínimo. Es el paso más áspero de crecimiento en la movilidad social. Claro, entonces ¿no? en un país solidario y en un proyecto de inclusión es el turno de esos pibes. Vamos a seguir hablando después cuando veamos el informe más adelante. Alberto, quería preguntarte, yo no recordaba, hoy hablaba con compañeros en Radio Nacional, si había medidas semejantes en algunos otros países. Recordaba algún plan de Gran Bretaña y otro de Francia, pero... Sí, Brasil también. Brasil también en los últimos años. Lo que pasa es que son medidas que en el periodo neoliberal quedaron no solo al margen, sino desprestigiadas. Digamos, el sentido común político alegó que eso es un gasto innecesario, inútil. Inclusive en países como el sur de Europa, muchos de estos planes se están desactivando justamente para responder al formato y al diseño neoliberal que imprimen los alemanes. Claro, la solución novedosa es convocar empresas para que le banquen los estudios a algunos alumnos, como hicieron en España ahora, claro, ¿no? Para los universitarios. Vamos a ir después al informe ese. Yo les quiero contar, ustedes saben que hay, organizaciones humanitarias como Oxfam, de la cual tomamos algunas estadísticas, y cumbres más bien inhumanas, como la de Davos, donde se reúnen todos los macanudos del mundo, y ya desde una decisión inaugurada por Néstor Kirchner, Argentina falta. Esto le cae muy mal a algunos, no solo a los poderosos, sino a los peoncitos que quieren ir a lamer las botas por allí. Vamos al primer informe de 678, que es la forma en que se juzga una vez más con distinta vara los comentarios en el foro de Davos y estas percepciones de Oxfam, por ejemplo, con la baja de la desigualdad aquí en la patria. Primer informe esta noche en 678. El foro de Davos y la baja de la desigualdad en la Argentina. Un caso de distinta vara de los que quieren un país para pocos. En Davos, Suiza, se reúnen las personas más millonarias del mundo para ver cómo hacen para seguir defendiendo sus privilegios. Obviamente, como Argentina es un país que cuida sus intereses, algunos de los multimillonarios de este club critican al país. El diario La Nación, que defiende los intereses de los que más tienen, puso el grito en el cielo. Diario La Nación de hoy. Sombrías expectativas sobre los negocios en la Argentina. Davos. Los números de la muestra que elabora todos los años la consultora PricewaterhouseCoopers son elocuentes. Para los empresarios, los crecientes costos laborales y la corrupción son las principales amenazas del negocio para el crecimiento de la empresa. Los costos laborales de los que se quejan estos señores son salarios de los trabajadores argentinos que, oh casualidad, son los más altos de la región. Infonews. Argentina tiene el salario mínimo más alto de Latinoamérica. El salario mínimo local permite comprar más alimentos que en el resto de la región. Sombrías expectativas sobre los negocios en la Argentina. Para los empresarios, los crecientes costos laborales y la corrupción son las principales amenazas del negocio para el crecimiento de la empresa. Otros voceros del establishment también pusieron el grito en el cielo. Y también se mostraron un poco cholulos con algunos de los millonarios más famosos. En el suplemento económico de Clarín de hoy,
El faltazo argentino de Davos, una moda peligrosa que inauguró Kirchner. No hay forma de demostrar que faltar a Davos sea malo para la Argentina. Algunos quieren que cuando voy a discutir a nivel internacional vaya de rodillas. Yo voy a ir de pie y con la escarapela en el pecho, peleando por nuestra tierra y por la Argentina. Estamos peleando con dignidad. Nunca más en el orden internacional van a ver la Argentina de rodillas. En un lugar que se llama Davos, empieza la reunión de los 2000 tipos más ricos del mundo, que se reúnen todos los años. Es un lugar donde vos te puedes cruzar con Bill Gates y es cruzar realmente, o sea, pasa por ahí caminando, hay otro hablando con tal otro, el otro con tal, con cual, presidentes que se cruzan de un lugar al otro, rosca infernal. El Foro de Davos o el Foro Económico Mundial. El Papa Francisco les envió una carta a esa cumbre del poder donde hace frecuentes referencias y menciones al tema de la desigualdad y de la necesidad de distribuir mejor la riqueza. Por ejemplo, le escribe: es intolerable que todavía miles de personas mueran cada día de hambre a pesar de las grandes cantidades de alimentos disponibles y a menudo simplemente desperdiciadas. Pide por procesos que se encaminen hacia una mejor distribución de la riqueza. En otro tramo, una columnista del programa de La Nata dijo lo siguiente. Este foro tan importante que tuvo y solía tener a Argentina como caso de éxito, lo presentaban hasta no hace tanto tiempo. Ahora parece que Argentina la borraron del mapa, nadie habla bien de Argentina. Cuando estábamos mejor vistos para el foro de Davos, fue en la época de la Rúa, que ya todos sabemos cómo terminó. Así nos elogiaban cuando el país se derrumbaba. El presidente Fernando de la Rúa estuvo en una gira en Davos, una gira que dicen fue absolutamente exitosa. Durante el fin de semana, el presidente Fernando de la Rúa tuvo una agenda muy agitada en el Foro Económico de Davos. Se saludó con Bill Clinton, que recomendó invertir en el país, mientras el Fondo Monetario Internacional elogió el plan económico, remarcando la importancia de la reforma laboral, avalando la rapidez con que el equipo económico argentino actuó para llegar al acuerdo. Quiero decirles que venimos muy contentos. Quiero decirles que venimos muy contentos. En el diario La Nación de enero de 2000. Davos, primer test para De la Rúa. Viajó al importante Foro Económico Mundial, donde hablará pasado mañana. Elogio al país de JP Morgan. La imagen que le devuelve el espejo de Davos 2000 fue abiertamente favorable. Elogio al país de JP Morgan. En el diario La Nación de enero del 2000, por José Claudio Escribano. Promesa de continuidad. Davos, Suiza. El doctor Fernando de la Rúa prometió proseguir con la política de mercados abiertos y estabilidad monetaria inaugurada hace 10 años por su antecesor Carlos Menem. Peter D. Sutherland, presidente y director general de Goldman Sachs International, introdujo al presidente argentino como un político dispuesto a encarar con coraje las tareas del gobierno y en quien los mercados, por lo que se sabe, están confiando. Director general de Goldman Sachs International, introdujo al presidente argentino como un político dispuesto a encarar con coraje las tareas del gobierno, yendo a la prometida distinta vara. Los medios de derecha que lloran porque el club de los más ricos del mundo no nos pone como ejemplo de neoliberalismo, ocultan adrede datos que sí son importantes para el bienestar de la mayoría. Respecto al tema del Foro de Davos, hay un informe, ustedes saben cómo se califican los informes en muchos diarios. Se pone énfasis en clima de negocios, expectativas, confianza y calidad de las instituciones, malas para Argentina, por supuesto, nunca un título bueno. Ahora, cuando había otra organización no gubernamental que dijo el problema del mundo es la desigualdad y Argentina ha corregido la desigualdad en América del Sur, me parece que el valor es así, muy poco significativo. Informe de una organización internacional humanitaria que destaca la baja de la desigualdad
en la Argentina, también en Brasil y México. A diferencia de lo que sucede en el resto del mundo, la organización humanitaria Oxfam Intermón denuncia el aumento de la desigualdad en todo el mundo, salvo en los países de América Latina. Datos de esta ONG Oxfam, el 1% más rico de la población ha concentrado el 95% del crecimiento posterior a la crisis financiera. 85 ricos suman tanto dinero como 3.570 millones de pobres en el mundo. De vuelta, porque sí. 85 ricos suman tanto dinero como 3.570 millones de pobres en el mundo. O sea, la mitad del mundo. A ver cómo cubrieron los medios hegemónicos el informe de Oxfam que plantea que Argentina, Brasil y México redujeron la desigualdad. Diario de Narváez, el cronista comercial de ayer. La mitad de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población. Y citan al informe de Oxfam. A ver, ¿dónde está la parte que dice que los países emergentes como Brasil, Argentina y México están achicando la desigualdad? No ponen nada de Argentina. No hay nada. Diario La Nación de ayer. La mitad de la riqueza mundial está concentrada en 85 millonarios. Citan el informe de la ONG Oxfam, pero no, acá no está, acá. Habla de la disminución significativa de la desigualdad en América Latina, pero no. Nunca menciona el caso de Argentina. Diario Clarín de ayer. No, Clarín directamente ni tocó el tema. Lo que realmente les molesta a estos representantes del sistema que expulsa a miles de personas por día fue dicho sin tapujos hace pocos días en esta editorial de La Nación. La recurrente manía del igualitarismo. Más allá de las buenas intenciones, en las sociedades abiertas redistribuir ingresos es contraproducente, incluso para los más necesitados. La denominada justicia social significa quitarles a unos lo que les pertenece para entregarlo a quienes no les pertenece. Es lo que el decimonónico Frédéric Bastiat ajustadamente llama robo legal. Nos sonreíamos con la ambigante palma acerca de quien es Elena Bastiat, todavía un hombre progresista. Ya lo han dejado de lado incluso en algunos museos. Pero bueno, estamos con nuestro invitado, con Alberto López Girondo. Alberto, contanos un poco cómo se puede leer esto de Davos, la asistencia a Davos y la participación y esta especie de tranquilidad, reticencia argentina. Mira, estaban hablando ahí del informe de Oxfam. Ustedes estuvieron hablando en estos días del tema ese. Me parece que es tan claro el título, gobernar para las élites, secuestro democrático y desigualdad económica. El informe aparte de los datos que son contundentes y son muy dramáticos, lo que tiene es una tirada de orejas a la gente de Davos. Le dice directamente, señores, ustedes tienen que tratar de eliminar la desigualdad por todos los problemas que produce y da una serie de datos y da, aparte de esos datos que está ahí, básicamente yo creo que esto es un llamado a la conciencia, si es que la hubiera. La tuvieran, sí. En los 2.500 ricachones que hay en el mundo. Entonces, si vos lees eso desde este lugar, decir, bueno, los datos dejémoslos al lado y leamos ideológicamente lo que le está diciendo al foro de Davos, es muy claro por qué el tema del informe de Oxfam y por qué el tema del foro de Davos se tiene que cubrir así en los medios hegemónicos. Porque de otra forma la tirada de oreja también es para los medios. Es decir, señores, ¿cómo ocultan todo esto? El tema de América Latina destaca que es la única región en el mundo donde se disminuyó la desigualdad, a pesar de que sigue habiendo desigualdad y sigue siendo una de las regiones más injustas. Pero destaca justamente este tipo de políticas y yo creo que es muy claro lo de La Nación de hoy. Yo estaba mirando la tapa de hoy de La Nación, pone un informe de una consultora que es Pricewaterhouse. Pricewaterhouse, sí. Le pega fuerte a Argentina el informe, pero no es el único país del mundo, le pega también a España. Y a mí no me extraña que le peguen a España, porque en España está investigada por haber vendido su filial en España y haber evadido presuntamente 40 millones de euros al Estado. Y justamente el informe de Oxfam... O sea, la filial de Pricewaterhouse está... En España. Fue en el 2002, pero la investigación es de hace unos meses. Un juez lo lleva a juicio oral.
En el tema, Oxfam es muy claro en el tema de los datos que estoy dando son los que están blanqueados, pero hay 18.500 billones de dólares en negro en cuevas fiscales, y ese es un tema que los gobiernos tienen que atender. Si todos los tipos que están acá, fíjense muchachos, porque nosotros sabemos que está toda esta guita en negro, y esta guita en negro afecta a toda la sociedad. O sea, creo que el tema pasa un poco, hablando así en forma callejera, por ese lado. Es decir, bueno, acá hay algo importante que hacer. Hay una ONG que no es argentina, no es kirchnerista, que sepamos, está radicada en el Reino Unido, tiene una historia bastante interesante, que es, bueno, surgió en la Segunda Guerra Mundial para ayudar en Grecia, bueno, toda esa cuestión que se estuvo contando. Y creo que es importante por el enfoque que le da. Es decir, los datos solos no dirían nada. Lo que dice más importante es, acá hay un secuestro. Los medios de comunicación, prácticamente lo dice con estas palabras, los medios de comunicación están secuestrados por las capas más ricas de la sociedad, y la dirigencia política está secuestrada, y esto afecta a la mayoría de la población porque logra que 85 tipos tengan tanta plata como la mitad de la población mundial. Claro. ¿Cómo hacer un foro de 3.570 millones de tipos? Es eso lo que nos explican. Mariana Moyano. Sí, yo quería plantear tres cositas. Por un lado, la cuestión de estas consultoras, que un poco lo de PricewaterhouseCoopers en España. Después recordar que Lehman Brothers, que es uno de los bancos que nos decía el riesgo país, bueno, fue uno de los causantes del escándalo de la crisis financiera de Estados Unidos. Recordar el escándalo de corrupción de Arthur Andersen, que en los 90 era la consultora que nos daba los datos. Recordar lo que sabemos ahora de JP Morgan, otro de los que nos ponían... O sea, estos espacios que nos dicen cómo somos son espacios, a lo largo del tiempo hemos podido ver nidos de corrupción fenomenal. Eso por un lado, para ver a quién le vamos a creer en cada... Digo, una encuesta es una encuesta, un número es un número, pero también depende de quién lo dice, y en este caso estamos, comparando eso. Por otro lado, a mí me parece imposible separar esto que acabamos de ver, este informe, este tema que venimos tratando, con el anuncio de la presidenta, porque uno hace números, ¿no? Entonces, la persona más rica del mundo es Bill Gates, que tiene, y Carlos Slim, están ahí juntos en el primer y segundo lugar, y tienen cada uno aproximadamente 73.000 millones de dólares como fortuna personal. Estos señores lo que hacen es abrir fundaciones, estos y tantos, ¿no? Los argentinos más ricos también están en otra zona, pero abren fundaciones, que es esa lógica de la caridad. El rico que abre la fundación y le otorga, por ejemplo, una beca a un joven que quiere terminar la universidad. Contra eso lo que tenemos, o como contracara de esto, tenemos un Estado que otorga un dinero para que los jóvenes puedan completar sus estudios primarios, secundarios y universitarios, y no va de la mano de las becas, donde está puesto el acento en las carreras de ingeniería y demás que tienen que ver con la producción, sino en la que el joven elija. Por lo tanto, hay como un sector que complementa. Entonces yo pienso, cuando el Estado se mete, no hace caridad, sino que va a buscar a los chicos y les otorga ciudadanía. En el otro caso tenemos la caridad de estos ricos que tienen... Si yo no hablaría de caridad, que es una virtud teologal, sino también es una forma de... Bueno, es para discutir en todo caso si es una virtud la caridad. En mi caso, yo no considero que sea una virtud, me parece que la caridad es una dádiva. No, yo tampoco, digo, hablo de la Santa Madre Iglesia. Pero a mí soy de otra familia, ¿no? Por eso, yo no lo considero una virtud. Y por otro lado, dos datos que tienen que ver justamente con esto que se está diciendo respecto de los gastos que según llaman algunos que hace el Estado. Estamos también, esto hay que relacionarlo creo yo con el tema de las reservas, ¿no? Que se dice que se gasta dinero, que se va el dinero. El 75% de las reservas desde el 2003 para acá se han ido en pago de cuestiones relacionadas con las deudas de gobiernos que las contrajeron, y esos gobiernos que fueron del 76 al 2001. Que entonces y hoy nos dicen cómo tenemos que hacer. Y recordar que desde que ANSES se hizo cargo de la caja de los jubilados, el dinero de los jubilados creció 238%. Quiero decir con todo esto, la plata está en algún lugar, el tema es, no, qué hace ese rico que tiene la plata con su dinero y cómo la otorga, sino qué hacen los estados para hacer que esos ricos tan ricos
no se queden con todo y que no un pibe no pueda, aunque sea, acceder a 600 pesos por mes para poder terminar una carrera. Me parece que hay que mirar todo ese paquete absolutamente en conjunto y ahí adquiere real dimensión. A comienzos del siglo XX creo que se le ocurrió a un tal Carnegie, el del Carnegie Hall, que le daba vergüenza tener tanta guita y empezó a donar plata. Y ahí se armó la Fundación Rockefeller. Me acuerdo de una frase muy británica que es: si usted cree que la educación es un gasto, pruebe con la ignorancia. Está muy bien. Dante Palma. El informe me pareció muy bueno porque tiene un montón de aristas ahí conectadas. Lo que más me impactaba era cuando en Davos decía que una de las razones por la cual Argentina no tiene un clima de negocios es los crecientes costos laborales, ¿no? Es una manera elegante de decir que los trabajadores cobran mejor que lo que cobraban antes y cobran mucho más de lo que cobran en otro lado. Pero bueno, justamente eso se vinculaba con esa nota, creo que era de Vanegas Lynch, de La Nación de hace ya unas cuantas semanas, que hablaba de la justicia social. Y también se vincula con lo que justamente aparecía de Francisco, porque, a ver, creo que justamente el concepto de justicia social, por lo menos ahí en la doctrina peronista, que vos conocés bien también, tiene que ver con la limitación a ese lucro individual ilimitado, supuestamente, justamente en aras del bien común. Es decir, no se limita el afán de lucro, pero sí se le pone cierto coto en la medida en que... Organiza la comunidad. En la medida que justamente, que organiza la comunidad. Así que digo, el documento de Francisco, que mencionaba Edgardo hace unos días, va por ahí, con una crítica feroz a la teoría del derrame, ¿no? Y después, bueno, eso fuera del aire también charlábamos de cómo en la medida en que se empezó a poner de moda este encuentro de Davos, luego teníamos el contraencuentro. El Foro Social Mundial, que hemos asistido muchos de nosotros en 2001 en Porto Alegre y que ahora se hace en otros lugares. Edgardo Moca, te veo ahí con expresión sequijunta. Sí, señor. No, primero el apunte de que la Nación, que se precia de ser un diario, se precia y es un diario muy cercano a la cúpula católica, se cruza en su inspiración, ¿no?, con la conducción actual del Vaticano. Dejemos de costado toda esa discusión hasta dónde es sincero o hasta dónde no es sincero, porque yo creo que en política las definiciones que hace un papa no deben ser leídas por el sincerómetro, sino que tienen que ser leídas por su repercusión política, porque en definitiva esa es la intención. Política en el sentido más ecuménico de la palabra, ¿no? Más global. Más católico. Más católico, inclusive, claro. Su sentido original, que es universal. Y la otra mención es, justamente estamos conversando y comentando este informe de Oxfam, el día en que la Argentina se presta para mejorar el índice Gini, ¿no? La presidenta destacó hoy que, bueno, por supuesto tiene que ponerse en marcha, pero cuando se ponga en marcha esto está dirigido creo que un 68% a personas, a jóvenes que forman parte de los dos quintiles más bajos. La división en 5 quintiles tiene el sentido de poder comparar al primero de los 20% de más ingresos con el 20% de menos ingresos. La repercusión en esa relación de este plan Progresar es directa y efectiva, de manera que Davos por un lado y las medidas del gobierno por otro están hablando de qué se está discutiendo en la Argentina, qué se está discutiendo en América Latina y qué no puede dejar de discutir el mundo, como lo prueba la opinión del Papa Francisco. Sí, después vamos a aprovechar la presencia de Alberto para preguntarle del Vaticano como un Estado soberano, o por lo menos de opiniones de un soberano. Pero vamos a ir al segundo informe de 678, donde aparecen estos ejemplos clarificadores de aquellos que quieren un país para pocos y además algunas declaraciones, algunos apotegmas del compañero Sturzenegger. Vamos al informe, por favor. Clarificador ejemplo del sistema de exclusión que aplauden Clarín, La Nación y afines. Siguiendo con el tema del foro de Davos y de la baja de la desigualdad en la Argentina, el procesado por la estafa del megacanje y diputado nacional del PRO, Federico Sturzenegger, criticó la posición argentina utilizando una ironía vía Twitter. Pero antes de ver la canchereada macrista, recordemos lo que decía el procesado lobista en la época de la ruista.
¿Tienen alguna idea de cuánto puede llegar a crecer la economía si crece de aquí a fin de año? Sí, nosotros pensamos que en este momento están dadas las condiciones para empezar a revertir el ciclo. Estamos esperando que para fin de año estemos creciendo a tasas interanuales del 5%. Estamos esperando que para fin de año estemos creciendo a tasas interanuales del 5%. ¿Las medidas de Caballo son buenas o malas? Lo que estamos haciendo es sosteniendo las expectativas. La gente sabe ahora que si hay devaluaciones adicionales, su rentabilidad va a estar protegida y eso debiera incentivarlos a invertir, e invertir es trabajo y trabajo es empleo. Su rentabilidad va a estar protegida y eso debiera incentivarlos a invertir, e invertir es trabajo y trabajo es empleo. Ahora sí, vayamos a la piolada del diputado. Tuit del procesado por el megacanje y diputado del PRO Federico Sturzenegger. Los yanquis no la obligan a Apple a hacer las iPads en los Estados Unidos. Por eso deben ser más pobres que nosotros. Y claro que no lo producen en Estados Unidos, pero por un tema de sueldos más bajos, que tanto apasionan a Fede, que se pagan en China. La precarización laboral de exportar la mano de obra para minimizar, entre comillas, costos, se ve reflejada en esta charla entre el reconocido cineasta Michael Moore y el CEO de Nike. Nike makes no shoes in America. Nike makes most of their shoes in Indonesia, using teenage girls and paying them less than 40 cents an hour. I couldn't believe the chairman of Nike was granting me a visit. I've got here 2 tickets, one in my name and one in your name, for you and I to go to Indonesia together. All right, and you show me those factories, you explain this to me, right? I'll show you what's going on Sunday. Oh, no, not a chance. Huh? Not a chance. No? No, but... They're transferable. I can change it to another day. No, I'll tell you. Seriously, look at this. Michael Moore, I got it right here in your name here. And... No, I've never been to Indonesia. You've never... Oh, you've got to go. No, I can't go between now and the rest of this year. I mean, basically, you've got, an underdeveloped country with a repressive regime. And the way they pull themselves out of this thing is by having, I think trade helps. That's a separate discussion from an American company going into Indonesia and working with a regime that killed 200,000 people. That's almost a form of genocide. I don't know you personally, but I know you have a conscience. Well, I certainly wouldn't approve of any of that sort of thing. But basically, I mean, how many people were killed in the Cultural Revolution? Believing this very strongly, that Americans do not want to make shoes. They don't want to make shoes. Wrong. That isn't what their ambition is. If I could find 500 people in Flint, Michigan who want to make shoes, will you open a factory? Say they want to make shoes. I think they don't want those jobs. No, if they do, if they will work those jobs, will you come to Flint? Well, you'll have to convince me that they want to make shoes. There's a lot of people in Flint and all over Michigan that need jobs, but especially in Flint. And I'm one of those people. We're hard workers in this area. We've been working a long time. 5 generations, 4 generations of hard workers putting cars together. We can put together your tennis shoe. Please give us a chance. Thank you. Very impressive. So what do you think? I think that a lot of people that don't have jobs will take any job, but that given choice, that Americans really don't want to work in shoe factories. I still believe that. No, but I've just No, they said they did. Because, and I think any unemployed person will say that I would like any job. Would you do it as a personal favor to me? No. Bueno, tiene muchos perfiles para entrar en la conversación entre Michael Moore y el pibe de Nike, ¿no? Que se llama Knight, pero como caballero, un caballero de la victoria sería en Grecia. Sandra Russo. Sí, qué cinismo, ¿no? Totalmente, eso digo. Porque amagó con decir que iban a Indonesia porque son buenos, porque están sensibilizados por el sufrimiento del pueblo. Como están bajo un régimen represor. Claro, y además el viejo prejuicio que uno a veces tiende a pensar que es argentino, son todos vagos, no quieren laburar, ¿no? En Estados Unidos. Entonces por eso va a Indonesia, me parece impresionante. No, de Davos a mí me llamó la atención que fue Macri.
Ajá. Hoy leía, no sé en qué diario, por eso lo digo, creo que en La Nación, me en La dicen desde Nación, producción, sí, sí. Que levantaron una frase, por eso lo quería recordar, está bueno que recuerdes que era La Nación, porque uno tampoco puede confiar en exactamente qué es lo que dijo, pero lo que levantaban es que, que pidió medidas con inclusión. Y yo digo, en ese tipo de eventos cualquiera dice cualquier cosa, porque total, hablar es gratis, ¿no? ¿Cuánta gente de la que lo pudo haber escuchado a Macri sabe, por ejemplo, que hay 17.000 pibes en la ciudad bajo su gestión que no tienen acceso a la educación pública? Me agregan los compañeros de producción que agregó además que en 2015 vamos a tener un país con garantías para invertir, dando por sentado que, bueno, claro, con garantías para invertir es que vamos a volver a endeudarnos, que van a bajar los costos laborales. Ahora, yo creo que con esto de los costos laborales, precisamente, más claro es imposible. ¿Cómo es o de qué tamaño, de qué complejidad tiene que ser esa armadura de la que vos hablabas de los medios en todo el mundo para que millones de personas no vean la película? Porque también me impresionaba la manera en que la Nata hablaba de los ricos, ¿no? Que si vas a Davos te los cruzás en persona. Pero de verdad, era como un niño de 6 años hablando de Superman, ¿viste? Y te cruzás con tal y con cual. No metas a los chicos en esto, por favor. No, pero hay una fascinación, bueno, sí, está bien, pero hay una fascinación en crudo, en ese discurso sin contenido, refiriéndose a los ricos, y creo que hay mucha gente subyugada por eso, pero si uno ve la película completa, que está a la vista, es evidente que todas esas medidas que se proponen en Davos perjudican al pueblo, eso es evidente. Alberto López Girondo, que como editores internacionales del diario Tiempo Argentino, digo, esta mirada es una cumbre de los ricos. Digo, ¿cómo se lee todo esto en otras latitudes o en medio de lo que es la información internacional? ¿Está claro ese grado de trabajar para la desigualdad? Mira, ellos lo tienen claro. Ellos lo tienen clarísimo, claro. Lo que pasa es que no te lo van a decir tan claramente, pero hay todo un sentido común que alude a la necesidad de cumplir con ciertas medidas. En el primer informe se hablaba mucho del coraje de la Rúa. Claro. El coraje es una palabra que el neoliberalismo siempre usó para decir, un político tiene coraje, necesita tener coraje para hacer las cosas bien, y tener coraje implica hacer lo que se necesita hacer para que las cosas anden, a pesar de los que lo votaron. Esa es la cuestión. Para ser impopular. Claro, porque el tema, pero en eso sí son claros, a pesar de quienes te votaron, que es lo que decía Menem. Bueno, si yo decía lo que iba a hacer no me votaban, pero eso se dijo acá, se dijo en México de Salinas de Gortari, se dice en España inclusive en estos días, hay que tener coraje para... Rajoy lo dice a cada rato, y se lo dicen a Rajoy. El Fondo Monetario le dice, no, es un gobierno que tiene el coraje de tomar las medidas que hace falta. Y fíjate que acompañado de este coraje está la medicina que tiene feo gusto, pero que hay que tomar para curarse. ¿Viste? Entonces, el bisturí sin anestesia. El bisturí sin anestesia, el vuelo sin paracaídas. Se llama suicidio eso. Se llama suicidio. Es curioso. Vamos a ir ahora al informe que teníamos prometido desde el comienzo, porque ya tenemos el tape con el discurso de nuestra presidenta y poder girar en torno de los anuncios que hizo y compararlos con el mundo que nos toca vivir. Vamos al informe con Cristina Fernández de Kirchner. El discurso de Cristina. Esta nueva política de Estado que hemos lanzado, Progresar, es un programa de respaldo a estudiantes de la República Argentina. Este nuevo proyecto de vida no lo financia la ANSES, lo financia el Tesoro Nacional. Quiero que quede muy claro para evitar... Quiero que quede muy claro para evitar lo que constituye, o el titular de mañana, que sería con la plata de los jubilados financian a los jóvenes, como si los jóvenes no fueran parte del país. Este último derecho que estamos incorporando hoy tiene que ver con los jóvenes de 18 a 24 años que no estudian, que no tienen trabajo o que teniendo un trabajo es informal
o que siendo formal, porque muchas veces son jornaleros o trabajos estacionales, no alcanzan a tener el mínimo vital y móvil que se establece por ley como salario. Que es un universo aproximadamente de 1,5 millones de jóvenes, sobre un total de esa misma edad de 4 millones, casi 5 millones de jóvenes de 18 a 24 años que integran la PEA Argentina y donde casualmente tenemos el mayor segmento de desocupación. Porque si bien la desocupación general ha medido el mejor índice 6.6, en este sector, en esta franja estamos en 18.2, 4 puntos abajo apenas de la media de la Unión Europea. Estos chicos son los hijos del neoliberalismo, que necesitan de la presencia del Estado precisamente para salir adelante. ¿Cuál es la contraprestación? Estudiar. Estudiar en escuelas públicas, estudios primarios, secundarios, terciarios, tecnicaturas, pero también se incorporan los trabajos de formación laboral que tiene el Ministerio de Trabajo. Hablando de la Cámpora, ¿qué paliza les dieron en San Isidro con la policía comunal? ¿Para qué quieren la policía comunal algunos? La verdad que cuando vi las imágenes en la red, porque las vi en la red que luego se reprodujeron, que eran de chicos que los habían tomado con los celulares, gracias hoy a los celulares la impunidad tiene patas cortas. Vos sabés que cuando veía esas imágenes, yo decía, ¿y para esto se quieren las policías comunales? ¿Van a ser policías de seguridad política de los intendentes, guardias pretorianas, o van a ser realmente para la comunidad? Es una cosa que también deberíamos interrogarnos, porque yo creo que son etapas que deben ser totalmente superadas. Con mucho orgullo, así como digo que tenemos el salario mínimo vital y móvil más alto de los trabajadores de toda Latinoamérica, $600, contra el que nos sigue Venezuela, 400 y pico, y contra el mínimo que tiene Brasil de 306, pero además una paridad de poder adquisitivo también muy importante, la más importante. Con esto vamos a llegar a la política social para los jóvenes de mayor cobertura de toda Latinoamérica. También quiero decirlo, Argentina, con Progresar, sumada a la asignación universal por hijo, o sea que va de los 0 a los 24, estamos en una cobertura de nuestros jóvenes del 31%, seguidos por México con el plan Oportunidades, que va de 15 a 21, ahí no va hasta los 24, 30%, Chile, subsidio empleo joven, de 18 a 25 años, un 9%, Brasil, Pro Joven Integrado 15 a 24, un 4%, y Uruguay, el plan Compromiso de 15 a 28, con un 1% de cobertura. El viernes salimos para Cuba para ir a la CELAC, a la reunión. Decían que yo no iba a ir a la CELAC por cuestiones de salud y que pedí la postergación. Me olvidé de decirlo recién también, como una de las tantas mentiras que han dicho. ¿Saben cuál fue la verdad? Que teníamos la reunión un fin de semana en Caracas y al otro fin de semana la teníamos en La Habana. Y los que estamos más al sur teníamos que viajar un fin de semana a Caracas, volver de Caracas, porque te imaginas si me quedo en el Caribe, dicen que estoy de vacaciones en el Caribe. Teníamos que volver acá y a la semana volver a irnos a La Habana. Entonces, algunos mandatarios sostuvimos, ¿por qué no hacemos? Ya que Caracas y La Habana está a 1 hora y pico más o menos, ¿no? 2 horas. 2 horas entre una y otra, nos vamos a Caracas primero o al revés, pero hacemos una atrás de la otra. ¿Pero qué plantearon? No, es por el problema de la salud de Cristina, porque querían crear una sensación en los argentinos y en ustedes de que yo ya no podía más. Y la verdad que he tenido algunas dificultades, pero yo quisiera ver cómo estarían algunos si hubieran tenido las mismas dificultades que yo y gobernar en el país de 40 millones de argentinos. Querría verlos. Vamos a ir a la CELAC. Venezuela va a proponer
el ingreso a CELAC de Puerto Rico, de los movimientos independentistas. Recuerdo haber recibido aquí a una persona que ustedes conocen mucho y seguro que les encanta, el de Calle 13, que me vino a pedir que apoyemos el movimiento y lo vamos a hacer, y tantísimos otros temas que vamos a tratar de la realidad global, latinoamericana. El programa que se llama Progresar es un instrumento, una herramienta, un proyecto de vida que hay que llevar a cada joven, para que cada joven vaya al colegio, para que cada joven tenga un oficio. No podemos permitir nunca más palos a los pibes, al contrario, a los pibes hay que ayudarlo, y si alguno se equivoca, levantarlo y ayudarlo para que se vuelva a levantar y que vuelva a trabajar y a estudiar. Trabajo y educación para los jóvenes, eso es lo que queremos. Gracias, compañeros, y a trabajar con toda la fuerza de siempre. Gracias, muchas gracias. Escucho por segunda vez el discurso y reitero este efecto de, creo que es una medida emblemática, en principio por lo histórico, los hijos del liberalismo, por esta cosa del tipo de prestación, el beneficio de uno es el beneficio de la comunidad, y por cosas que va a agregar Dante Palma. Sí, pensaba en eso. ¿Qué significa ser los hijos del neoliberalismo? Y en realidad no es simplemente una cuestión generacional de los que nacieron en esa década, sino que me parece que es la generación de pibes que vio a sus padres sin laburo. Eso sí significa ser hijo del neoliberalismo. Y también que es algo que es central, que es el problema, por ejemplo, de los oficios, porque el plan apunta a estudiar o en todo caso a aprender un oficio, que es algo que se ha perdido y que se perdió justamente en esa década. Había una transmisión familiar que en ese momento se perdió, además, otra vez, por una política, por ejemplo, de importación de todo. Desde lo más cerca que yo tengo familiarmente, la carpintería, por ejemplo. Se perdió absolutamente. Claro. Los sastres, los torneros mecánicos. Los torneros, pues eso desapareció, ¿no? Entonces me parece que, claro, es toda una generación y además eso que se ha acostumbrado a ver a sus padres en la casa. Sin laburar. Ciertamente. Alberto, estaba la presidenta anunciando esta medida y además su inminente acercamiento a la CELAC y estas medidas que se están tomando. ¿Cómo se lee en el plano regional tu mirada como analista de políticas justamente internacionales? Bueno, en principio te diría que la CELAC fue la última contribución de Hugo Chávez a la integración regional. Me parece que tuvo un crecimiento espectacular por la forma en que fue encarada, es decir, se trata de una organización regional de la que no forman parte Estados Unidos y Canadá, que fue hecha teniendo en cuenta las diferencias en cada uno de los países, donde que vos puedas integrar a un gobierno de Piñera, un gobierno de Santos, con un gobierno de Maduro, con un gobierno de Lula en su momento, o Dilma Rousseff, y con un gobierno kirchnerista en Argentina, es un trabajo muy arduo, es hay una voluntad política, no solo de los sectores más progresistas o de izquierda, sino también los sectores de derecha. Decir, una derecha como la de Santos es muy apreciable, digo ahí, ¿no? Pero es que Santos en su momento dijo, muchachos, juntémonos porque la crisis nos va a llevar puestos a todos. Entonces, me parece que esto, los medios, yo no sé, vos ves que no le dan mucha importancia, sin embargo tiene una importancia radical para todos nosotros, para todos los latinoamericanos, porque me parece que es uno de los proyectos más serios que se puedan encarar, y tan serio es que intenta incluir a Puerto Rico. Por supuesto que el gobierno de Puerto Rico no va a ir, van a ir los sectores independentistas, pero es una señal, señores, hay un país más que necesita entrar acá porque en realidad es un país latinoamericano. Explicamos que Puerto Rico tiene un estatus de Estado libre asociado. Estado libre asociado con los Estados Unidos, y siempre se vota por la estadidad plena, o sea, ser un estado más de los Estados Unidos, ser un libre asociado o ser un estado independiente. La mayoría de la opinión pública, yo estuve en Puerto Rico haciendo encuestas para la OEA, y la mayoría de la opinión pública quiere ser independiente. A la hora de votar, votan el estado librismo, ¿no? Claro. Pero tiene una particularidad también, que forman parte de Estados Unidos, pero no demasiado. Entonces, por ejemplo, pueden votar en la interna de los demócratas o los republicanos, pero no pueden votar después al presidente. Es una cosa ridícula. Pero bueno, más allá de eso, me parece que es fundamental
fortalecer a organismos como la CELAC. Y este año Ban Ki-moon prometió asistir, con lo cual le da una entidad diferente. Es decir, UNASUR y Mercosur se fueron consolidando con los años. Mercosur, todos sabemos, nació en la época de Menem, pero UNASUR, yo siempre digo, UNASUR fue fundamental para evitar golpes de Estado en Bolivia, para consolidar los gobiernos progresistas, para evitar golpes de Estado en Ecuador, pero durante muchos años fue un sello de goma. Hasta que todos los parlamentos no aprobaron el ingreso de cada país a UNASUR, fue un sello de goma. CELAC está dejando de ser un sello de goma. Y esto, digo, tiene que ser un motivo de, no solo de orgullo, sino un motivo de decir, bueno, esta es nuestra salida. Nuestra salida es que eso sea cada vez menos un sello de goma. Se hace en Cuba. Y la primera presidencia pasó de Chile a Cuba, del Chile de Piñera a la Cuba de los Castro. Es decir, son todas señales que no se le da mucha relevancia en los medios concentrados, justamente por la importancia que tiene. Y pasan a ser un sello de goma aquellas organizaciones que sirvieron a los Estados Unidos, como la OEA, justamente de donde Cuba está expulsada. Quiero cederle la palabra a mi consejero periodístico y gastronómico, Orlando Barone. Me acordaba de una película de El Lobo de Wall Street de Scorsese, que es una metáfora perfecta del mundo capitalista de este último tiempo. Es extraordinariamente simbólica, ¿no? Y también pensaba en Davos. Davos comienza a estar de moda, vos usaste la palabra moda y muchos dicen la moda de Davos. En los años 90, es probable que Davos, creo que se fundó en los años 70, no recuerdo bien, más o menos, pero yo y la mayoría de las personas empezamos a conocerla a raíz del menemismo y del mundo global que se instalaba precisamente a partir de los 90. En Davos se tiraban bolas de nieve los menemistas, María Julia Alzogaray y algunos funcionarios alegremente en los años 90. Y eso era festejado en los medios como un hecho de distensión, de que estábamos ganando. A Davos fueron Carlos Menem, fue De la Rúa, fue Duhalde y ahora fue Macri. No fueron Cristina ni fue Kirchner. Y eso sí me parece que tiene un simbolismo. El mismo simbolismo, para nosotros positivo naturalmente, que tiene este plan que se llama Progreso, que ya lo explicaron, que a mí me hace pensar que si yo hubiera estado fuera, en un mundo desconocido, y hubiera conocido a la presidenta en sus comienzos, y la viera hoy en este discurso, ¿qué notaría? Tal vez notaría la diferencia del luto, supongamos, que estaba vestida de un color más alegre, blanco. Pero en todo lo demás, el rumbo de ese plan implica seguir el rumbo de los planes anteriores. Es esto que se hablaba de profundizar, está allí. No tenemos dudas que ese es el rumbo. Lo segundo, cuando hace una mención lingüística a la palabra reaparecer. Yo no había prestado atención a eso. Los medios hablaban de que reaparecía, y ella hace una analogía diciendo que curioso, los mismos que piden que reaparezca. Pensé, dice ella, no la voy a hacer tan textual, pero pensé, dice ella, ¿cuál sería el opuesto? Lo contrario. Y lo contrario es desaparecer. Y ahí miró a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo. Es decir, en el fondo, el inconsciente, y ya es un inconsciente abierto, que lo que quiere es que desaparezca. Todas estas cosas hablan de que sigue estando en la plenitud, me refiero de su discurso, de su función. Y si puedo acotar algo, por supuesto que a mí yo lo sentí, yo no diría que me emocionó de una manera, digamos, sentimental y demagógica y sentimentaloide, no. Primero yo no sabía, para mí estaba en funciones como para todos nosotros. Lo que noté es una distensión, iba a decir la palabra relajada, pero es una palabra muy hispánica que a mí no me gusta, porque significan otras cosas. La noté distendida, suelta, de a veces irónica en el discurso cuando era necesario, y después, cuando se fue hacia los militantes que la coreaban, ahí había un borbotón, un alboroto de militancia en los patios, sobre todo. Sí. Yo noté
o notamos todos, perdón, yo estoy hablando en forma personal, como si estuviera frente al televisor, uno notaba que ella se enfervorizaba, como si ese contacto piel a piel, porque estaban a varios metros nada más que desde el balcón hacia el patio, le daba a ella el ánimo, la reanimaba y le daba la expectativa que necesitaba en este momento. Esto es lo que yo vi de la presidenta. Diríamos que me pareció no una reaparición, sino una continuidad. Los pibes reclaman la palabra de Moca. No, a mí además me llamó además comparto esto que desde el punto de vista emocional creo que yo lo viví tal como lo está diciendo Orlando, pero además hay algo que me impactó mucho, que es el viraje de agenda que hace el gobierno, que hace Cristina Kirchner. Porque si uno se pregunta, la expectativa de la llamada opinión pública, es decir, todo el sistema de las clases medias urbanas que giran en torno que son impactadas directamente por los medios de comunicación principales. Y la expectativa era el dólar, las importaciones, los problemas financieros. ¿Cuál es el anuncio? ¿De qué condiciones el anuncio? El anuncio es ayudar, subsidiar a los pibes para que se incorporen al mundo del estudio y tengan un oficio y tengan un trabajo en el futuro. Es decir, una respuesta que es como decir: ¿saben para qué necesitamos controlar las importaciones? ¿Saben para qué necesitamos restringir que alguno no se pueda comprar la tecnología de ultimísima generación a través de Internet o tenga que hacerlo 2 veces por año y no pueda comprar todo, sino 2 grandes compras? ¿Saben para qué? Para tener plata para hacer esto. Porque la plata no surge de la voluntad, como algunos creen en las campañas electorales: vamos a bajar los impuestos, vamos a abrir las importaciones, vamos a dejar las retenciones y vamos a repartir, a mejorar las condiciones, a activar la economía y a dar empleo. No, todas esas cosas juntas no se pueden hacer. Y me parece que a la hora de gobernar está muy claro, cuando veíamos las imágenes del 2000 en Davos, cuando el elogio a la Argentina en Davos era que se había aumentado la tasa de explotación por medio de una ley impresentable, o se estaba preparando nuevas leyes impresentables para hacer más alta la tasa de explotación de los trabajadores. Esa era la felicitación. Seguramente esta medida no la va a felicitar Davos. Davos va a hablar de la igualdad, como decía Sandra, cualquiera puede decir cualquier cosa, porque efectivamente la palabra, y más en Davos, para los ricos es gratis. Ahí hubo un político argentino que no se sabe bien si fue como político argentino o como parte de esa élite oligárquica. No se sabe si Macri fue como jefe de gobierno o como rico, porque claro, en las dos condiciones podría haber estado. Sí, pero me parece que ese viraje mediático, ese viraje de agenda que ha producido Cristina Kirchner es un hecho notable. Mariana. Quería 2 cositas. Una, que yo no cuestionaría tanto el ir o no ir a un lugar, sino en todo caso ir a qué. Porque, por ejemplo, la presidenta va a las reuniones del G20 a cantarles las 40 con bastante dureza, y de hecho Lula, cuando fue electo presidente, fue a Davos para luego ir al Foro Social Mundial y decir lo mismo en cada lugar. Bueno, fue a los Entonces dos, me parece el G20 de todas maneras no tiene nada que ver. Lo que quiero decir es que frente a los Pero el G20 estamos obligados a ir porque somos parte, y además porque tenemos una voz crítica de lo que es. Pero lo que quiero decir con esto, y pongo el ejemplo de Lula, es que Lula fue a Davos y también fue al Foro Social Mundial a decir exactamente lo mismo. A mí me gusta más que no vaya. Bueno, está bien, pero estoy diciendo que es una opinión que estoy dando. Bien. Pero lo otro que quería decir era respecto de los números. Me parece que estos días viene mucho dando vuelta esto que dijimos de los 85 que tienen en la cantidad de dinero igual a la mitad de la población del mundo. Hice una cuenta así. La presidenta dijo que se trata de 1,5 millones de jóvenes que podrían acceder a este beneficio. Si uno lo multiplica por 600, te da algo así como 900 millones de pesos. Si vos lo comparás con las fortunas de estos tipos, no llega ni al 0,3% de la fortuna de estos multimillonarios. Es con todo, me parece que mirarlo a las propinas de ese orden de gastos. Sandrita Russo. Sí, y yo quería recalcar otro aspecto del anuncio, o por lo menos de lo que yo percibí. Vi que estaba el flamante titular de la Cedronar, el cura Molina. Leí hoy también que en 22 días en Rosario hubo 21 muertos en enfrentamientos que tienen que ver con ajustes de cuentas del narcotráfico. Y me parece que esa franja de chicos de 18 a 24 años está, además de padecer marginalidad, siendo carne de cañón.
del mundo del delito en muchos lugares del país. Entonces me parece que esto también es una medida que apunta a rescatar a esos pibes, a darles una chance y a que no sean los malandras en connivencia con algunas policías, en connivencia con algunos jueces que después los dejan salir porque son menores, los que los coopten y les destruyan la vida. Sí, porque sabes que digo, para agregar a lo que decía Sandra, ese nivel de marginalidad lo que hace es que, aunque suene paradójico, que para obtener derechos esos chicos tengan que quebrar la ley. Claro. ¿Sí? O sea, entrar en el sistema para ellos es quebrar la ley y, por ejemplo, ir presos. Ahí empiezan a constituir sus derechos en esa condición. Entonces me parece que esta medida claramente apunta a decir, bueno, vamos a incluirte y vamos a darte unos derechos sin que vos tengas que justamente ir contra las leyes, ¿no? Y cuando escuchemos, perdón, nada más esto, cuando escuchemos bien el discurso y lo meditemos, cada uno va a sacar más conclusiones y además vamos a leerlas, vamos a notar algo que probablemente fue evidente. La relación cercana en los últimos tiempos del padre Molina con la presidenta, porque lo mencionó varias veces. Sí. Y justamente presentó este plan que Sandra explicó a dónde iba a también de creer en el hombre, que eso es importante. Davos al revés se leería Sobat, lo cual no te quiere decir nada en ningún país del mundo. Estamos con Alberto López Girondo en 678 y cuando volvamos vamos a ir al relevamiento diario de precios que estamos haciendo desde esta tanqueta. Ya venimos. Soy un ser que cuando toco el escenario no me duele nada, no tengo nada. Yo sabía que iba a ser actriz. Cuando se apagan las luces, todo es otra vez lo mismo. Yo vuelvo por ahí a hacer el té o caminar. Yo necesito expresarme como actriz. Mi profesión me dio la gloria de hoy estar acompañada y sentirme plena. El talento no tiene edad. Yo conservo esa niña de toda la vida. Está dentro mío. Como María Concepción, cada uno de nuestros personajes del año nos demuestra que la tercera edad es un nuevo comienzo. Y qué lindo horizonte es ese, ¿no? Por la energía, por las ganas, por la ternura y por todo lo que nos enseñan, nuestros abuelos son los verdaderos personajes del año. ANSES, con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Ahí vengo cantando mis cosas buenas, a vivir la vida.